Ayrton, ¿qué te parece si reaccionamos al video que hicimos hace 2 años sobre el posible futuro de los cracks sub-21? Me parece perfecto. Ahora bien, ¿acertamos o fallamos mucho? Lo vamos a descubrir en este video. Dale intro que empezamos. Bienvenidos al canal de Fútbol y Pizarrón. ¿Cómo les va, gente? Hoy vamos a hacer un video totalmente diferente. Vamos a volver a uno de los primeros que hicimos allá por los inicios del canal, a mediados de 2021, en el que habíamos buscado a 5 de los proyectos más interesantes que tenía el fútbol argentino en ese entonces. Hoy la idea sería, bueno, saber si nos habíamos acercado o no, si le pifiamos mucho, a dónde se encuentran jugando actualmente cada uno de ellos. Así que, Rodri, te doy la bienvenida. ¿Cómo andás? Ayrton, ¿cómo estás? Te saludo. Un saludo también a todos los que nos están viendo. Como siempre decimos, pónganle me gusta, compartan este video y también dejen sus comentarios, que es lo más importante, así podemos charlar y saber qué opinan ustedes. Bueno, en este caso vamos a reaccionar a ese video que hicimos sobre el futuro de esos cracks. Bueno, empezando por el primero, el mejor jugador que era en ese momento Julián Álvarez del fútbol argentino, en River, descollando en el equipo de Gallardo. Nosotros habíamos soñado un futuro en la Bundesliga. Bayern Múnich, obviamente, el mejor equipo de Alemania, pero también estaba el Leipzig, el Bayer Leverkusen, ¿no? Y que son dos equipos que están protagonizando el torneo alemán, pero bueno, no se dio. Pasó al Manchester City con algunas dudas que teníamos nosotros, porque había sido vendido antes del Mundial y teníamos alguna incógnita sobre si iba a poder adaptarse al estilo no solamente de Guardiola, sino del fútbol inglés, si iba a tener minutos. Bueno, disipó todas las dudas, porque no solamente ganó el triplete siendo importante en la Champions League, siendo importante en la Premier, sino que también después llegó el momento del Mundial y fue clave en el equipo de Scaloni por, bueno, ese bajo rendimiento por lesión también del Toro Lautaro Martínez. Así que ahí creo que le pifiamos, aunque para mí hay un hilo rojo, y acá lo dejo también para que lo charlemos y con la gente y también con vos, es que nosotros hace poquito hicimos un video de Julián Álvarez hablando de esta posición, ¿no? Vinculada a la de Thomas Müller, el Raumdeuter, de ese captador de espacios. Hay una relación que vincula al argentino con el fútbol alemán. Así que bueno, pasamos a otro jugador que si bien todavía no desembarcó en Europa ni en el fútbol extranjero, creo que tiene las horas contadas en el fútbol argentino. Sí, Rodri, porque estamos hablando del Pepo de la Vega, ¿no? Obviamente nos vamos a atajar un poquito, ¿no? En este video, a lo largo del video. Después vamos a reconocer que quizás en algo le pifiamos bastante, pero la realidad es que el Pepo era uno de los proyectos más interesantes, lo sigue siendo, pero se encontró con un Lanús totalmente inestable, con muchos cambios de entrenador, que además se rompió los ligamentos cruzados, lo que postergó su progreso un poco. Sí volvió bien físicamente, pero eso esa lesión te llevan un año por lo menos, entre recuperación y volver a ponerte a punto. Y luego, que sí, lo que podemos decir es que no modificó su posición en la cancha. Nosotros veíamos un jugador que tenía esa capacidad cerebral para readaptarse, quizás no tanto como un win, sino más bien jugar por un interno, por la derecha, por la izquierda, box to box, pero la realidad es que todavía no dio ese salto de posición, lo que todavía sostenemos que creemos que le puede funcionar mucho en su carrera. Sí, se está hablando de que la MLS, ¿no? Seattle, Portland pueden ser dos destinos donde pueda continuar con su trayectoria deportiva. Habrá que ver qué termina sucediendo. Puede ser interesante, quizás meter un paso intermedio teniendo en cuenta estos problemas físicos que tuvo en el último tiempo. Pero consideramos que todavía estamos a tiempo de que vaya Pepo hacia donde lo habíamos pensado. Y hablando de MLS, vamos a hablar de un jugador que no fue para Europa, pero que sí derivó en la Liga de los Estados Unidos. Sí, estamos hablando de Alan Velasco, aquel jugador que supo aparecer en un mediocre Independiente de los últimos años, digamos una figura muy importante por su talento, por su creatividad, por su desparpajo para gambetear por afuera, por adentro, algo que en el fútbol argentino, en este fútbol de muy pocos espacios, él lo supo encontrar. Bueno, cuando se hablaba de su desembarco tal vez en Europa, en un Brighton, que lo estaba buscando, nosotros lo pensamos tal vez en un paso previo a las grandes ligas, quizás desembarcar en la Ligue 1, en la Liga de Francia, después
de la salida de Memphis Depay del Lyon, lo creíamos ahí, con la posibilidad de ser un reemplazante para, bueno, foguearse en el fútbol europeo y, ¿por qué no?, después pasar a otro equipo grande de Europa. Bueno, llegó a la MLS, pero a diferencia de muchos jugadores que pasan a la MLS y quizás se pierden, encontró su lugar también en Dallas, pudo mostrar todo su fútbol. Me parece que algo que se le pedía en Independiente y quizás no tenía los entrenadores, digamos, que se puedan adaptar al juego también de Velasco, que le pedían otro tipo de funciones al equipo. Bueno, sin embargo, Alan Velasco en Dallas mostró que puede ser desequilibrante por afuera, pero lo importante que puede hacerlo también por dentro, detrás de 9, como una especie de media punta. Quizás a lo largo del tiempo podamos ver una evolución de él transformándose en un enganche, ¿por qué no? Bueno, sufrió la rotura de ligamentos de su rodilla, así que esto lo va a tener al margen durante varios meses. Esperemos que la rehabilitación pueda volver a encontrarse con su fútbol y, ¿por qué no?, ahí desembarcar en el fútbol europeo, como le pasó en el caso tal vez más emblemático de la MLS, como fue Almirón. Ahora lo tenemos también a Thiago Almada en la MLS, pudiendo dar un paso a Europa. El que sí dio un paso a Europa, y se habla muy bien en los medios europeos, de alguien que llegó también con un cartel muy grande, porque pasó de un equipo muy grande y que está dando que hablar en el fútbol portugués. Sí, estamos hablando de Alan Varela, ¿no? Que ahí quizás podemos admitir que, bueno, habíamos visto un Varela que había nacido con unas características muy marcadas, que era totalmente de tener la pelota en el control, dar el pase, lo veíamos como un reemplazante de Leandro Paredes, por así decirlo, y después se terminó como readaptando a partir de la llegada de diferentes entrenadores a Boca Juniors, desde Russo, Bataglia, Ibarra, hasta la llegada del propio Jorge Almirón. Sin embargo, Varela dio el salto en el último mercado de pases a Europa, al Porto, y no tardó nada en ganarse la titularidad. Hoy forma parte del doble 5 del conjunto portugués, un conjunto portugués que, bueno, está optando por los principales títulos, ya sea en los domésticos, en el torneo local, y además por la Champions League, donde pasó a los octavos de final. Estamos hablando de un equipo interesante, que le compitió de igual a igual al Barcelona. Me parece que Varela, si sigue en ese rendimiento, se podrá adaptar quedándose muchos años en Porto, donde ya es querido, o si no, ¿por qué no?, aspirar incluso a dar un salto más dentro de unos años. Así que creemos que quizás acá, si no siguió el camino, no habíamos dicho un club, sino más bien un entrenador como Mauricio Sarri, que le hubiese venido bien. Quizás en Lazio siempre le faltó ese 5, encontrar ese Jorginho de por entonces, pero de todas formas el paso a Europa fue fructífero. Y bueno, Rodri, acá sí vamos con lo último, que quizás no estuvimos tan acertados como lo veíamos en ese entonces. Bueno, y estamos hablando de Luca Orellano, ese jugador que emergió de Vélez, de esa gran cantera que tiene el equipo de Vélez Sarsfield, con esa gambeta, con esa conducción en velocidad, con ese regate hacia adentro y a veces rematando. Nosotros lo pensábamos, tal vez en una liga de segundo orden como la Eredivisie, lo habíamos pensado en el AZ Alkmaar, con esa venta de Calvin Stenck al fútbol francés. Bueno, lo podíamos pensar ahí, porque el fútbol de los Países Bajos tiene eso, ¿no? De darle mucha utilidad a esos extremos tan desequilibrantes por fuera, pero también por adentro. Bueno, nada de eso pasó. Vinieron los millones del fútbol brasilero, otro gigante de América que desembarca con sus millones en el fútbol argentino. Tuvo muy poca participación en el Vasco da Gama. Verdaderamente, al principio de la temporada tuvo muy pocos minutos, hasta se lo relacionó con un regreso al fútbol argentino en condición de préstamo a Boca Juniors. No pasó eso, se quedó en el fútbol brasilero, un club que estaba peleando el descenso. Por eso se dio la contratación de Ramón Díaz. Bueno, también tuvo una participación al principio, con minutos, con algunos goles y asistencias, pero bueno, sin embargo, Ramón Díaz no lo utilizó, lo dejó como suplente, tuvo muy pocos minutos, y en las últimas fechas, cuando el equipo brasileño se salvó del descenso ahí sobre el final del Brasileirao, él tuvo una lesión en la mano, una fractura en la mano derecha que lo dejó con ausencia en el último tramo. Por eso ahora creemos que tal vez con la renovación del entrenador argentino, no sabemos si él le va a dar uso o no al mediocampista creativo, al mediocampista ofensivo extremo que tiene el conjunto brasileño. Por eso creemos que tal vez se puede dar un paso. Se ha nombrado la Liga MX, la Liga Mexicana, Cruz Azul
vez, y por qué no pensar en un regreso al fútbol argentino para tener más minutos a Vélez o a uno de los equipos populares de la Argentina. Bueno, pero sin lugar a dudas creemos que este fue el error más grande que le encontramos nosotros en esa búsqueda que le dimos a los cracks de ese momento. Por supuesto, así que bueno, admitimos ahí que quizás una leve equivocación, igual confiamos en que Orellano pueda relanzar su carrera y de todas formas queremos ahora que ustedes participen, ¿no? Que nos digan qué jugadores les gustaría que hagamos nuevamente bajo este sistema, jugadores sub-21, que quizás no se esté hablando tanto a Europa, pero que tengan un buen nivel, que pueden ir al viejo continente y nosotros le vamos a ir buscando el club para un próximo video. Déjenlo en los comentarios. Así que suscríbanse también al canal y compártanlo a todo aquel que le interese el fútbol de nuestro país. Rodri, como siempre digo, gracias por todo. Un placer, Ayrton. Los esperamos ahí con los comentarios para intercambiar opiniones sobre estos cracks que, bueno, encontraron un lugar en el mundo distinto al que nosotros propusimos y esperamos sus comentarios para seguir charlando. Y bueno, con ustedes nos reencontramos en la próxima con mucho más contenido. Chau, chau.